Atención colombiano, se destapa un escándalo de corrupción de una EPS llamada Medimas que se encuentra en proceso de liquidación y que este escándalo fue en el gobierno de Iván Duque. Pues Gustavo Petro denunció que casi un billón de pesos se perdió en esta EPS. La Contraloría General de la Nación encontró presuntos desfalcos en la EPS Medimas, actualmente en proceso de liquidación. Y pues los desfalcos son los siguientes, por ejemplo, del 2018 al 2019 se perdieron 635 mil millones de pesos. Del 2019 al 2020 se perdieron 2.600 millones de pesos y un valor de 200 mil millones de pesos en anticipos que no se recuperarán. Es decir, ¿dónde carajos está todo este dineral? ¿Quién lo tiene? ¿Quién va a entrar a investigar esto? Como estas son muchas las EPS las que desvían fondos públicos que son para la atención de los afiliados a bolsillos particulares. Quienes tengan el descaro de oponerse a una reforma a la salud que elimine este desangre al erario solo pueden obedecer a intereses oscuros, como la señora Katy Jubinado de un momento a otro cambió su perspectiva pues de las EPS, ¿no? Hace años anteriores las criticaba a más no poder, hoy está defendiéndolas. No hay razón lógica para no apoyar la reforma a un sistema tan corrupto. Escuchemos a la Contralora encargada. La Contraloría General de la República, a través de la delegada del sector salud, iniciará seguimiento permanente al proceso de liquidación que se inicia para la EPS Medimas. No obstante lo anterior, quisiera contarles un poco que nosotros desde el año 2018 venimos realizando actuaciones de fiscalización a esta EPS. Para las vigencias 2018 y 2019 encontramos una presunta pérdida de recursos públicos por más de 635 mil millones de pesos. Para el año 2020 encontramos hallazgos fiscales por valor de 2.600 millones de pesos. Asimismo, hemos recibido denuncias por parte de la Superintendencia de Salud para hacer investigaciones respecto a unos anticipos que hoy no se encuentran ni se recuperarán por un valor de más de 200 mil millones de pesos. Desde la Contraloría Delegada para el Sector Salud continuaremos realizando la verificación, vigilancia y control a los recursos públicos de la salud. Qué cantidad de plata perdida, señores, y así no quieren la reforma a la salud. Fesingupuro dice, la Contraloría descubrió que las EPS Medimas, que está en proceso de liquidación, embolató 1 billón de pesos del dinero de la salud. Pero tranquilos, que para eso tenemos a Katy Jubinado, a Catherine Miranda, a Polo Polo, al Centro Democrático y a Cambio Radical, que defenderán el derecho de las EPS de apropiarse del patrimonio público de nuestra salud. Tremendo colombianos, ¿qué opinan de este descubrimiento que acaban de hacer, no? Por otro lado, pues Katy Jubinado concedió una entrevista a Revista Semana y pues dijo que el gobierno está jugando con candela. La representante Katy Jubinado le recordó a los ministros del gobierno que existe un delito llamado cohecho y que la presión que hacen en el Congreso es indebida. Reiteró sus críticas a la reforma a la salud que califica como peligrosa. Semana le pregunta, la reforma a la salud está estancada y no ha sido aprobada en segundo debate. ¿Qué ocurre? Pues Katy Jubinado responde, estamos en un periodo de incertidumbre y el gobierno no está haciendo la lectura adecuada del momento porque la reforma a la salud no tiene mayorías consolidadas en la Cámara de Representantes, ni mucho menos en el Senado. Esa falta de lectura política del gobierno ya nos tiene en una especie de encrucijada porque llevamos varias semanas atornillados con esta reforma. Como los representantes no están del todo convencidos, la plenaria se queda sin quórum fácilmente. Nosotros nos preguntamos acá, ¿por qué no se quedan? No se levantan de sus sillas y se van, sino por el contrario, se dedican a debatir, a opinar, a votar negativamente si no están de acuerdo. ¿Pero por qué hacen esto? Quienes somos críticos de la reforma hemos propuesto aplazarla hasta que llegue el concepto del fiscal del Ministerio de Hacienda. Por su parte, la oposición intenta dilatar al máximo esta discusión y creo que va siendo hora de que el gobierno entienda que en este momento toca retirar la reforma a la salud. Esta reforma no convenció al Congreso, ni al país, ni a la sociedad. No la convenció a cierta parte de congresistas, ¿no? Cierta parte de senadores. Dice ella, a mayor entendimiento de la reforma, menos apoyo, porque se sabe lo grave que sería. Y le pregunta a Semana, si se retira, ¿podría ser mejorada? Nos abre la posibilidad, ahora sí, de construir una reforma con los expertos, los organizadores de pacientes, las organizaciones de médicos y todos los sectores para presentarla. Quizás en febrero, porque desde el 2024 empezaremos a trabajar desde este mes. Aquí hay que tramitar una buena reforma.
Después le preguntan a la señora Katy Jubinado si esta reforma es peligrosa para los colombianos. Ella dice sí, porque la reforma fragmenta los servicios de salud de manera muy peligrosa. Se crean una gran cantidad de nuevas instancias en las que todas se trasladan las funciones con todas y no se sabe quién le pone la cara al paciente y habrá participación de alcaldes y gobernadores. Esta es una reforma que incentiva al desbordamiento absoluto del gasto porque elimina los contratos del sistema de salud. Y la reforma plantea que la ARES va a pagar la facturación a todos los prestadores porque se va a implementar el giro directo. Y preguntamos, ¿qué pasó con esto de Medimás, señores? ¿Qué pasó con el gasto? ¿Ya si quieren seguir? No. Pues frente a estas declaraciones, la señora Carolina Corcho, exministra de Salud, concedió una entrevista a Levy Rincón y le explica con pelos y señales a la gente por qué estos congresistas no quieren aprobar esta reforma, porque se les acaba el negocio a estas EPS. Rafael Martínez hace la presentación. Él es el gobernador electo del Magdalena y dice, una reforma pendiente que han embolatado a punta de desinformación, mentiras y verdades a medias. Aquí una entrevista de la exministra Carolina Corcho lo hice claro. Las EPS han desfalcado más de 23 billones de pesos, llevando nuestro sistema de salud al colapso. Es evidente la necesidad de la reforma a la salud, impulsada en este momento por el gobierno nacional y contemplada en las 15+1 propuestas de nuestro partido Fuerza Ciudadana para revitalizar y mejorar nuestro servicio sanitario. No es un capricho cambiar el sistema de salud en Colombia, es una necesidad urgente. Es inadmisible ver personas que padecen la perversidad de este sistema y que sean los mismos que lo defienden. Escuchemos parte de esta entrevista. ¿Cuál fue la ley aprobada para que se crearan las EPS? Ley 100 de 1993. Ahí se crean las EPS. Al principio de la ley 100 eran 157 EPS. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Tú coges 157 intermediarios para entregarle plata pública para que contraten a las clínicas y hospitales para que atiendan a la gente. Se han liquidado la mayoría, que se quiebran, porque muchas de esas eran empresas de papel. Algunas creadas por politiqueros, hay EPS que la clase política construyen a su acomodo, otras creadas por grandes consorcios, todas creadas con la cédula, porque usted crea un EPS y si usted la superintendencia lo autoriza, recibe billones de pesos. Billones de pesos. Eso es una cosa que no pasa sino en Colombia. Pero además usted recibe billones de pesos sin auditoría. Usted le entrega esa plata anticipada y usted tiene que responder entonces por la atención. Es como una kermés con el billete de los colombianos, lo que me querés decir. Exactamente. ¿Qué ha pasado en 30 años? Esas EPS tenían que contratar clínicas y hospitales. Y a la fecha de hoy les están debiendo 23 billones de pesos. Tienen deudas. El Estado les giró de manera anticipada y ellas no pagaron a las clínicas y hospitales. Es decir, hay una quiebra. Cuando el señor Alejandro Gaviria dice, es que si se aprueba la reforma, la salud se va a quebrar, el sistema no se va a quebrar, es que el sistema ya está quebrado desde cuando él era ministro, y él lo sabe muy bien. El gobierno de Santos, 23 billones de pesos. Mire todo este billete del que estamos hablando. Pero aparte de eso, y vamos a explicar este detalle, a los colombianos les han hecho creer que el que lo atiende es la EPS, que la EPS pone la plata. No, el que la atiende es la IPS y la plata la ponemos los colombianos. Por eso cuando hacen las encuestas, preguntan, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la EPS? Lo raro es que la gente no diga toda, no, porque a la gente le metieron en la cabeza que la salud es la EPS. ¿Sí me entendés? El 70%... Se te pausó un momentico, y que cuando dicen que eliminen las EPS, ¿qué es lo que pasa? Le preguntan en las encuestas, ¿usted está de acuerdo con que eliminen las EPS? Pues la gente va a decir que no, porque la gente no diferencia entre EPS e IPS. La IPS es el centro de salud que usted va a atender. Entonces la gente dice que no mayoritariamente, porque no diferencia eso. Son 30 años diciéndole a la gente que su salud es la EPS. Entonces, ¿qué ha pasado? Han quebrado clínicas, han quebrado hospitales, pero además hay leyes de la República Levy que le han permitido que la EPS construya sus propias clínicas y hospitales. Todo parece ser que esto lo construyen con los recursos de los colombianos. ¿Me estás escuchando? Sí, ya que me moví porque teníamos mala conexión, pero dale. Bueno, entonces resulta que las leyes de la República le permitieron a las EPS que hicieran algo que se llama integración vertical. ¿Qué es integración vertical? Yo recibo toda esa plata del Estado, tengo mi propia clínica, me contrato a mí mismo, entonces yo tengo mi clínica, me contrato por el precio que sea, me pago lo que yo quiera y por supuesto hago un gran negocio, eso se llama la integración vertical. Entonces, evidentemente, ¿qué pasó en Colombia? Se empezaron a construir clínicas, pero en el norte de Bogotá, en las grandes ciudades, y se dejó la mitad del país sin infraestructura. Porque el interés fue en las grandes ciudades, pero solo en una parte de las grandes ciudades. Tú sabes, por ejemplo, en Bogotá, el 75% de las clínicas están en el norte de Bogotá y en el oriente. El sur de Bogotá está desprovisto porque simplemente yo construyo donde yo quiera para contratarme a mí mismo y ahí también viendo prepagadas, servicios complementarios y eso se volvió un gran negocio. ¿Qué pasó? Que se supone que todo el mundo tiene el carnet, Levi, pero porque el Estado paga por todo. Mire, Levi, hagamos de cuenta que no hay reforma. Las EPS están quebradas. Hoy deben 23 billones. Hoy tienen un déficit de reservas técnicas de 12.4 billones. Los dueños de las tres grandes dijeron no nos da.
Los estados financieros dicen que sí tienen ganancias, obviamente, pero ellos dicen que no. Si no les dan, ¿por qué quieren seguir? Entonces, supongamos que el señor Polo Polo, la señora Catherine Guinado, Miranda triunfan, celebran y se ríen porque se dio la reforma. ¿Qué le queda al país? La misma deuda de 23 billones, la quiebra de esta gente de 12.6 billones, la negación de servicios, las tutelas cada 3 minutos. ¿Qué es lo que van a celebrar? Que nos desquitamos con Gustavo Petro. ¿Y para qué? Se desquitaron fue con la gente. Alejandro Gaviria estiró la crisis. Empezó a ver cómo manipulaban decretos y resoluciones para ver cómo tagaban, pero ya no es posible, ya hay fallos de la justicia. A mí el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, me dijo, saquemos otro de esos decretos para decir que las EPS sí cumplen, así no cumplen, así estén quebradas. Le dije, doctor Campo, hay fallos de la justicia, yo no puedo prevaricar, porque si de pronto los anteriores prevaricaron, ahí no pasa nada, pero si alguien de Gustavo Petro, pero eso no es mero. No podemos prevaricar y seguir ocultando. Entonces pueden triunfar, pero van a triunfar sobre la gente. Solamente por decir, me desquité con la izquierda, por favor. Esto es absurdo. Yo he hablado, Levi, con dueños de las EPS y les dije, mire, ustedes que tienen influencia en la oferta del Congreso de la República, porque el discurso que pronuncia, por ejemplo, Catherine Guinado es el de las EPS, no es otro. Es la portavoz de ellos. Es lo mismo que incluida las mentiras y las desinformaciones de ellos. Voten la reforma en contra. ¿Por qué van a seguir sumiendo el país? Me dijeron, no, Carolina. Ellos saben. Porque entonces ustedes la propuesta que están haciendo es que esto sigue igual. ¿Sabes cuál es la propuesta de Alejandro Gaviria? Que este gobierno engaña a la gente, lo único que les interesa, a ellos no les interesa si los hospitales, los directores son elegidos por gobernadores y alcaldes, y el talento humano, todo eso son arandelas del discurso, para poder tergiversar y desinformar y decir que es un técnico, no les importa nada, lo único que les interesa es que ellos sigan manejando la plata. Eso es lo único que les importa. Ellos lo que quieren es que el gobierno haga una reforma para cambiarle el nombre a las EPS, eso es lo que ellos quieren. Si el gobierno pone un artículo que diga, la reforma de la salud, las EPS siguen manejando la plata, aún estando quebradas, aún estando demostrado que no han hecho lo que tienen que hacer, ahí van a celebrar la señora Catherine Guinado, la señora Miranda, el señor Polo Polo, el Centro Democrático, pero van a acabar con la gente. ¿Para qué? Sí. Hay que recordar que Catherine Guinado tiene unos tweets de aproximadamente hace 10 años, 12 años, 8 años, en donde ella está prácticamente en contra de las EPS, ¿no? Ella dice que las EPS son el peor daño que tiene el país, que las EPS no funcionan mal, que las EPS son corruptas y demás. Pero en este tránsito de tiempo cambió de opinión. Yo creería que cambió de opinión justo este año, ¿no? También. Porque ya hace un año se monta en el tren del petrismo, dice el cambio en primera, apoya a Gustavo Petro, y supone uno que entiende que ya Gustavo Petro dentro de su agenda política ya había expuesto que iba a hacer esta reforma de la salud. ¿Por qué Catherine Guinado se baja de ese bus, empieza a defender a las EPS y además de todo empieza a meter terror? Pues, que es un poco lo doloroso, ¿no? Cambiar el discurso, llegar con unas banderas y ahora defender otras. Y lo digo porque hoy están diciendo que ella es la portavoz de las EPS hoy en día, presuntamente. Sí, no, cuando te digo la portavoz es porque claramente el discurso de las EPS es el discurso de ellos. Es que yo he estado en estas mesas, yo me he sentado, les he dicho, manden las proposiciones, es que no les interesa mandar proposiciones, hay algunos muy mal, ¿qué vamos a votar negativo? ¿Y qué? ¿Votan negativo? ¿Y qué? ¿Y cuál es la alternativa? Ninguna, es saboteemos, miremos a ver, el discurso de las EPS de ASEMI es el mismo de ellos, no es presunto, es real, es que yo conozco el discurso de las EPS, que yo estuve negociando con las EPS, y uno va y vuelve y es solo que las EPS saben que eso no es cierto, yo les he dicho, señores, ¿qué hacemos entonces? Les mentimos al país. Contundente las palabras aquí de Carolina Corcho. Además, mientras estos congresistas están pagando medicina prepagada, con todos los atienden como reyes, pues el pobre o la persona necesitada tiene que acudir a un sistema deplorable de salud donde le dan una cita cada 2, cada 3 meses, donde en algunas EPS no lo atienden como se debe y pues lamentable esto que está pasando aquí. Pues Carolina Corcho explicó con pelos y señales y no entendemos la posición de Cathy Guinado, por qué se bajó del bus y por qué ahora sí defiende a capa y espada esto, ¿no? Y lo que dijo Carolina Corcho es pues muy clave, ¿no? A ellos no les importa el usuario, a ellos no les importa el pueblo, solo quieren que sigan las EPS manejando el billete y que se siga desfalcando, porque ustedes se dieron cuenta, la EPS Medimas totalmente quebrada, en liquidación, y la plata no aparece. ¿A dónde fue a parar todo este dinero? ¿A dónde? Por otro lado, se conoció una denuncia que hizo la directora de Noticias 1, Cecilia Orozco Tascón, sobre el congresista Polo Polo, donde afirmó que este señor estaba acosando sexualmente a una congresista. Y pues lo dejó en evidencia porque fue un video que publicó en sus historias que luego borró, y pues se destapó acá una vaina realmente bochornosa de este congresista. Pero después la congresista, a la cual pues había sido presuntamente acosada, dijo que no, que eso era entre amigos, que ahí no pasaba nada, que Noticias 1 estaba diciendo mentiras. Pues Cecilia Orozco se pronunció y dijo: les dejo la nota completa de Noticias 1 con el fin de que se conozca el contexto en que ocurrieron los hechos relatados. Tirar la piedra, publicar videos y después esconder la mano es típico de gente poco formada, gente de pocos argumentos y muchos insultos, refiriéndose a Polo Polo. Miremos la nota que publicó pues Cecilia Orozco y Noticias 1.
Churra, miren ese bizcocho, Erika Sánchez, la tengo al ladito. El cuestionado representante de la oposición, Miguel Polo, quien es conocido por su afición a publicar en redes sociales sus actividades oficiales y privadas, y quien también se ha hecho famoso por su lenguaje procas en los debates parlamentarios, subió a su cuenta de Instagram, aun cuando después lo eliminó, un video que deja en evidencia su acoso a una compañera de la Cámara. La representante Erika Tatiana Sánchez, elegida por primera vez mediante el aval del movimiento de Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción, trató de evadir amablemente el acoso de su colega. El representante no entendió el rechazo sutil de la congresista e insistió. Por acoso. ¿Cómo uno no va a acosar esa cosa tan linda? Miren eso. A ver, ¿qué opinan los colombianos? Según las frecuentes publicaciones de quien se ha convertido en vocero de la oposición al gobierno Petro en la Cámara, una de sus mayores aficiones consiste en exhibirse al lado de grupos de mujeres con poca ropa y cuerpos esculturales. El ignorante de Polo Polo, que no hace otra cosa sino decir groserías e insultar al presidente y la vicepresidenta, y no tiene ni un argumento, porque no es leído, porque no estudia, porque no viene a trabajar. Esta semana Polo recibió el regaño del representante David Racero del Pacto Histórico por sabotear, según dijo este, la discusión sobre la reforma a la salud. En respuesta, Polo elaboró otro video insultando a Racero, pero en mitad de su diatriba agredió a otra mujer, la congresista Susana Boreal. Les recomiendo que le eche un ojo a lo que usted tiene ahí sentado. Son miembros de su bancada del Pacto Histórico. Muchos de ellos tienen el cerebro y las neuronas rechauquías, refundidas y tostadas de tanta marihuana que se meten. ¿Cuándo ha visto a la representante Susana Boreal? No se sabe si la representante acosada, Erika Tatiana Sánchez, denunciará a Polo por acoso sexual. La congresista Susana Boreal no lo ha decidido aún, pero está consultando a su equipo jurídico si lo demanda por agresión de género. ¿Ustedes qué opinan de esto que hizo Polo Polo y que realmente es bochornoso para una persona a la cual se considera padre de la patria? Ay, Dios mío. Pues Miguel Abraham Polo Polo salió a responderle a la directora de Noticias 1 y dijo: ella es Cecilia Orozco, la periodista fracasada más resentida del país. Periodista fracasada, acaba de ganar el premio Simón Bolívar al periodismo de vida y obra. Lo que no hizo Vicky Dávila, no recibió absolutamente nada por su pasquín, ¿no? Sin embargo, Polo Polo dice que el pasquín que está quebrado es Noticias 1, que su única fuente de financiación son las recolectas de Baki. Hace 3 días sacaron una noticia donde decían que yo acosaba sexualmente a mi compañera representante a la Cámara, Erika Tatiana. Y hoy llega y los desmiente y los deja promotores de fake news. Ustedes vieron la lamentable situación que vivió la congresista. Sin embargo, la congresista Erika Tatiana salió diciendo lo siguiente, frente a la nota publicada por Noticias 1, en donde irresponsablemente se señala que he sido víctima de acoso por parte del representante Miguel Polo Polo. Quiero dejar claro lo siguiente. Miren lo que dice. Bueno, solicito al Canal 1 que se retracte la noticia que anda circulando sobre una presunción de acoso sexual por parte del representante de la Cámara, Miguel Polo Polo. Es completamente falso y quiero decir al país que en este momento se están viviendo situaciones de verdad muy lamentables, muy graves, como para que se centren en una noticia falsa, en una fake news y quieran dañar y desprestigiar el nombre de una persona, en este caso de un amigo, de un compañero de trabajo, de un compañero del Congreso que está cumpliendo con su papel de informar al país y de hacer oposición al gobierno. En mi calidad de representante y de mujer, quiero decirle a los colombianos, a las colombianas, que si fuera víctima de acoso sexual no me reiría y no lo tomaría a la ligera y no lo tomaría jocosamente. De inmediato interpondría una acción, una denuncia a la fiscalía y haría valer mis derechos. Así que invito a los medios de comunicación para que no tergiversen la información, para que no tomen escenarios y puedan con ello montar una noticia en contra y dañar la imagen de una persona. Ah, ¿cómo les parece? Pues Cecilia Orozco dice acá: uy, miren ese bizcocho. Deje de molestarme, lo voy a demandar por acoso a la mujer. ¿Cómo uno no va a acosar esa cosa tan linda? Esas frases fueron las que cruzaron usted y el congresista que subió el video, que hay que corregir. Si le gusta que la ultrajen, ese es otro problema, ¿no? Y lamentablemente sí, porque, o sea, esas palabras que utilizó Polo Polo pues dejan mucho que desear. También Santiago Albarán, un activista, dijo acá lo siguiente: doña Cecilia, su medio hace el ridículo con una persecución estúpida a Miguel Polo Polo por no andar con bolsas de basura llenas de fajo de billetes. Lo de Susana Boreal, ¿qué más agresión que decir en el Congreso que va trabada? Agresión a todos los colombianos. Usted lo que es una vieja descarada, cínica y desvergonzada. A lo que ella responde frente a esto:
que hacen personas respetadas como pues el profesor Robledo y Gabriel Santos del Centro Democrático, siguiendo a este patancito que descubre su cobardía cuando ataca de manera vulgar a mujeres porque no piensan como él. Pues lamentable situación que se vio con este señor Polo Polo y Cecilia Tascón, que lo deja en evidencia, pero que la congresista que fue acosada sale en defensa de él. Increíble hasta dónde llegan, y después se quejan de que las están acosando y que no denuncian por miedo, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Díganos qué piensan de lo que pues denuncian de Medimás, señores. Una EPS en liquidación, perdido el billete, y así no quieren la reforma a la salud. Quieren es que sigan las EPS manejando el billete. ¿Y qué opinan de la parada que le metió aquí pues la señora Carolina Corcho, exministra de Salud, a la representante Katy Jubinao, no? Es que este cambio tan radical de Katy Jubinao hace pues pensar mucho para que no la vuelvan a elegir. Y por último, este video del señor Polo Polo, ¿no? Increíble hasta dónde llega el cinismo y la defensa de este congresista. Muy amables por escucharnos, nos vemos en un próximo video.